Voy a leer el libro Ficciones de Jorge Luis Borges. El jardín de senderos que se bifurcan, 1914. Las 7 piezas de este libro no requieren mayor elucidación. La séptima, El jardín de senderos que se bifurcan, es policial. Sus lectores asistirán a la ejecución y a todos los preliminares de un crimen, cuyo propósito no ignoran, pero que no comprenderán, me parece, hasta el último párrafo. Las otras son fantásticas. Una, La lotería en Babilonia. No es del todo inocente el simbolismo. No soy el primer autor de la narración en la biblioteca de Babel. Los curiosos de su historia y de su prehistoria pueden interrogar cierta página del número 59 de Sur, que registra los nombres heterogéneos de Leucipo y de Lasbis y de Lewis Carroll y de Aristóteles. En Las ruinas circulares todo es irreal. En Pierre Menard, autor del Quijote, lo es el destino que su protagonista se impone. La nómina de escritos que le atribuyo no es demasiado divertida, pero no es arbitraria. Es un diagrama de su historia mental. Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Así procedió Carlyle en Sartor-Resartus, así Butler en The Fair Haven. Obras que tienen la imperfección de ser libros también, no menos tautológicos que los otros. Más razonable, más inepto, más haragán, he preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios. Estas son Tlön, Uqbar, Orbis Tertius y el examen de la obra de Herbert Quain, Jorge Luis Borges. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Encyclopedia, New York, 1997. Y es una reimpresión literal, pero también mohosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo hará unos 5 años. Bioy Casares había cenado conmigo esta noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor el espejo nos acechaba. Descubrimos, en la alta noche, ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que la Anglo-American Encyclopedia la registraba en su artículo sobre Uqbar. La quinta que habíamos alquilado amueblada poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen dimos con un artículo sobre Uppsala. En las primeras del 82, uno sobre The Uro-Altic Language, pero ni una palabra sobre Uqbar. Bioy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano todas las lecciones inimaginables. Uqbar, 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 Uqbar. Antes de irse me dijo que era una región de Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo era una ficción improvisada por la modestia de Bioy para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de Justus Perthes fortaleció mi duda. Al día siguiente Bioy me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Uqbar en el volumen 26 de la enciclopedia. No constaba el nombre del heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque, tal vez, literariamente inferiores. Él había recordado: Copulation and mirrors are abominable. El texto de la enciclopedia decía: para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión, o, más precisamente, un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables. Mirror and fatherhood are hateful. Porque lo multiplican y lo divulgan. Le dije, sin faltar a la verdad, que me gustaría ver ese artículo.
A los pocos días lo trajo, lo cual me sorprendió porque los escrupulosos índices cartográficos de la Erdkunde-Ritter ignoraban con plenitud el nombre de Ubar. El volumen que trajo Bioy era efectivamente el 26 de la Anglo-American Encyclopedia. En la falsa carátula y en el lomo la indicación alfabética Thor Ups era la de nuestro ejemplar, pero en vez de 917 páginas constaba de 921. Esas 4 páginas adicionales comprendían el artículo sobre Ubar no previsto, como habrá advertido el lector, por la indicación alfabética. Comprobamos después que no hay otra diferencia entre los volúmenes. Los dos, según creo haber indicado, son reimpresiones de la 10ª Enciclopedia Británica. Bioy había adquirido su ejemplar en uno de tantos remates. Leímos con algún cuidado el artículo. El pasaje recordado por Bioy era tal vez el único sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la obra y, como es natural, un poco aburrido. Releyéndolo, descubrimos bajo su rigurosa escritura una fundamental vaguedad. De los 14 nombres que figuraban en la parte geográfica, solo reconocimos 3: Jorazán, Armedia, Erzurum, interpolados en el texto de un modo ambiguo. De los nombres históricos, uno solo: el impostor Esmerdis, el mago, invocado más bien como una metáfora. La nota parecía precisar las fronteras de Ubar, pero sus nebulosos puntos de referencia eran ríos y cráteres y cadenas de esa misma región. Leímos, verbigracia, que las tierras bajas de Tsai, Haldun y el delta del Aksa definen la frontera del sur y que en las islas de ese delta procrean los caballos salvajes. Eso al principio de la página 918. En la sección histórica, página 920, supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XIII, los ortodoxos buscaron amparo en las islas donde perduran todavía sus obeliscos y donde no es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era breve, un solo rasgo memorable. Anotaba que la literatura de Ubar era de carácter fantástico y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Melegenas y de Tlön. La bibliografía enumeraba 4 volúmenes que no hemos encontrado hasta ahora, aunque el tercero, Silas Haslam, History of the Land Called Uqbar, 1874, figura en los catálogos de librería de Bernard Quaritch. El primero, Les Ver en Leesunwerth, Bermerkargen über das Land Uqbar in Kleinasien, data de 1641 y es obra de Johannes Valentius Andrea. El hecho es significativo. Un par de años después di con ese nombre en las inesperadas páginas de The Quincy Writings, 13º volumen, y supe que era el de un teólogo alemán que a principios del siglo XVII describió la imaginaria comunidad de la Rosa Cruz, que otros luego fundaron a imitación de lo prefigurado por él. Esa noche visitamos la Biblioteca Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas, memorias de viajeros, historiadores. Nadie había estado nunca en Uqbar. El índice general de la enciclopedia de Bioy tampoco registraba ese nombre. Al día siguiente, Carlos Mastronardi, a quien yo había referido el asunto, advirtió en una librería de Corrientes y Talcahuano los negros y dorados lomos de la Anglo-American Encyclopedia. Entró, interrogó el volumen 26. Naturalmente, no dio con el menor indicio de Uqbar. Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Ashe, el ingeniero de los ferrocarriles del sur, persiste en el hotel de Androgué, entre las efusivas madreselvas y en el fondo ilusorio de los espejos. En vida padeció irrealidad, como tantos ingleses. Muerto, no es siquiera el fantasma que era ya entonces. Era alto y desganado, y su cansada barba rectangular había sido roja. Entiendo que era viudo sin hijos. Cada tantos años iba a Inglaterra a visitar, juzgo por unas fotografías que nos mostró, un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado con él, el verbo es excesivo, una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto miden el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y de periódicos, solían batirse al ajedrez taciturnamente. Lo recuerdo en el corredor del hotel con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores irrecuperables del cielo. Una tarde hablamos del sistema duodecimal de numeración, en el que 12 se escribe 10. Ashe dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas duodecimales hasta hexagesimales, en las que 60 se escribe 10. Agregó que ese trabajo le había sido encargado por un noruego, en Río Grande do Sul. 8 años que lo conocíamos y no había mencionado nunca su estadía en esa región.
Hablábamos de vida pastoril, de capangas, de la etimología brasilera de la palabra gaucho, que algunos viejos orientales todavía pronuncian gaucho, y nada más se dijo, Dios me perdone, de funciones duodecimales. En septiembre de 1937, no estábamos nosotros en el hotel, Herbert H. murió de la rotura de un aneurisma. Días antes había recibido del Brasil un paquete sellado y certificado. Era un libro en octavo mayor. H. lo dejó en el bar, donde meses después lo encontré. Me puse a hojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré, porque esta no es la historia de mis emociones, sino de Ubar y Tlön y Orbes Tertius. En una noche del Islam, que se llama la Noche de las Noches, se abren de par en par las secretas puertas del cielo y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba redactado en inglés y lo integraban 1001 páginas. En el amarillo lomo de cuero leí esas curiosas palabras que la falsa carátula repetía. A First Encyclopedia of Tlön, volumen 11. Clare of Younger. No había indicación de fecha ni de lugar. En la primera página y en una hoja de papel de seda que cubría una de las láminas en colores, había estampado un óvalo azul con esta inscripción, Orbis Tertius. Hacía 2 años que yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia pirática una somera descripción de un falso país. Ahora me deparaba el azar algo más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica, todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. En el 11º tomo de que hablo hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. Néstor Ibarra, en un artículo ya clásico de la NRF, ha negado que existen estos aláteres. Ezequiel Martínez Estrada y Drew La Rochelle han refutado quizá victoriosamente esa duda. El hecho es que hasta ahora las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las bibliotecas de las 2 Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de estas fatigas subalternas de índole policial, propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y macizos tomos que faltan, ex un leomen. Calcula, entre veras y burlas, que una generación de tlonistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae al problema fundamental. ¿Quiénes inventaron a Tlön? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz, obrando en la tiniebla y en la modestia, ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este breve New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención, y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que Tlön era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos, y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas siquiera en modo provisional. Bástame recordar que las contradicciones aparentes del 11º tomo son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado con perdonable exceso la zoología y la topografía de Tlön. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no causan la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la Tierra, del todo falso en Tlön. Las naciones de ese planeta son, congénitamente, idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetura Upreich de Tlön, de la que preceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales, calificados por sufijos o prefijos monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se dice,
Loru fan axaxaxas mlo, o sea, en su orden hacia arriba, upward, tras, duradero, fluir, luneció. Sul solar traduce con brevedad, up atrás, per fluye, luno, upward behind the streaming in morning. Gracias por escuchar.